Estamos en comunicación con Cristian Puri Medina. Vamos a hablar un poco de WOCRA, vamos a hablar del escenario nacional, del escenario de la ciudad de Rosario también. Cristian, gracias por estar ahí, gracias por la comunicación. Se agradece a ustedes por comunicarse y la verdad que soy un agradecido y muchas gracias, digo. Bueno, ¿cómo analizás el contexto del sindicato hoy, el presente a nivel nacional? Y el contexto en el orden nacional, la verdad que creo que todos los trabajadores constructores y desde nuestro secretario general y nuestro líder Gerardo Martínez estamos preocupados por la situación que nos encontramos en el país a través de los hechos que es de público conocimiento, digo, despidos masivos, cierres de empresas. Hoy la organización sindical en el orden nacional ha perdido alrededor de 200.000 empleos, que son trabajadores constructores, padres de familia, jefe de hogar. Digo, es un tema preocupante que estamos abordando, creo que toda la organización sindical, para ver de qué forma podemos resolver esta problemática que nos afecta a todos, y no solo a la industria de la construcción, al trabajador, al obrero de la construcción, sino a toda la sociedad argentina. Entendemos que nuestro gremio, a través de la industria de la construcción, se movilizan alrededor de 50, 60 gremios más, se moviliza el comercio, se moviliza, digo, un montón de actividades que hacen cuando el trabajador tiene un salario y tiene empleo. Digo, esto nos afecta a todos los argentinos, estas decisiones, estas políticas del gobierno nacional, antiobreras, antiempresas, antimedianas y pequeñas empresas. Digo, estamos en una situación en el país que nos preocupa y no sé hasta cuándo el pueblo argentino va a soportar este atropello institucional, digamos, de parte de los que hoy gobiernan el Estado, que cada día que pasa le quitan derechos, le quitan, digamos, lo que se ha logrado por legítimo derecho a través de los años y a través del proceso histórico, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a tener un salario digno, el derecho a tener seguridad, tanto seguridad laboral como seguridad social. Digo, acá en la Argentina está pasando que cada segundo que pasa y cada medida del gobierno nacional de Javier Milei se le está quitando derecho al pueblo argentino. Y eso creo que va a tener un final triste, un final que nos preocupa a todos los argentinos, porque el pueblo puede tener paciencia, puede tener esperanza, pero cuando el pueblo sale a la calle, digo, no hay dirigente ni político, ni gremial, ni partidos que puedan contener el malestar, y ya lo hemos vivido en otras oportunidades, digo, en el 2001, eh, pero creo ahí hubo la capacidad de la dirigencia política y los gremios de contener ese estallido social que se ha producido, pero yo hoy no veo que desde la política y desde el sindicalismo argentino puedan tener esa capacidad de detener o saber canalizar el malestar que se está generando, y cuando esto empiece el camino del final, creo que nos preocupa todo, digo, todos entendemos lo que está pasando en Misiones, se puede replicar en muchas otras provincias, y eso nos preocupa como argentino, como sociedad, como referente sindical, como instituciones. Digo, es un tema que hay que abordarlo. Creo que todos los que tenemos responsabilidades debemos de tener la capacidad de abordar el tema y darle una solución de inmediata, porque esto nos daña a todos los argentinos. ¿Tiene algún tipo de análisis la presentación de ayer de Milei? Bueno, actuando, cantando, ¿lo ve disociado de la realidad que hoy bien graficás? Yo creo que sí, natural, natural, es algo. Yo ayer estuve hablando con un medio de comunicación de mi región y me preguntaron casi exactamente la misma pregunta, pero digo, le contaba que estuve mirando un analista político en estos días que hizo un reportaje en un medio nacional donde explicaba cómo han cambiado las sociedades, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Digo, y explicaba que la sociedad hoy como que le llama la atención o se vuelcan a través de personajes, digo, ya no buscan dirigentes o líderes sindicales o líderes en términos políticos,
Digo, hay gran parte de la sociedad que les llama la atención, que es por el avance de la tecnología, en lo que significa la forma de comunicación, plataformas como TikTok, digo, streaming y todas esas plataformas digitales que en la Argentina avanzaron muchísimo en los últimos años, y que la sociedad está mirando eso, el segundo a segundo, y le llama la atención los personajes, y eso es lo que es Milei, que no nos pasó en la Argentina, digo, pasó en varias partes del mundo, que accedieron a la mayor responsabilidad institucional en un sistema democrático, a través de redes sociales digamos, y planteando cosas sin fundamento. Y decías que la sociedad ya no mira discursos, no analiza discursos políticos, no le interesa plataformas económicas, plataformas en términos educativos, sociales, digamos, no le interesa un plan de gobierno, al contrario, están digamos, como que les llama la atención, digamos, estos personajes. Y que lamentablemente hoy en la Argentina lo tenemos conduciendo el destino de la patria, el destino de todos los argentinos, y vemos cuál es el resultado, digamos, es un fracaso para los argentinos, un fracaso para él no será, porque él viene a gobernar para un grupo minoritario de la Argentina, que son los grandes grupos económicos, digo, sin importarle el daño que se le causa a las pequeñas y medianas empresas, al pueblo trabajador, digamos, al padre de familia, al jefe de hogar. Está destruyendo, digamos, una cultura que veníamos manteniendo desde la vuelta a la democracia, la cultura del trabajo, digo, la responsabilidad empresarial, social. Está destruyendo todo lo que hemos logrado en 40 años de democracia. En 5 meses, cada día que pasa, está destruyendo, digamos, la cultura que teníamos como argentinos. Digo, y no es un problema de Milei, digo, es un problema de la sociedad. Creo que estamos perdiendo la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros dentro de la misma sociedad, y también creo que lo más importante, hacer una referencia, que estamos perdiendo ese espíritu de solidaridad, el espíritu que nos caracteriza como argentinos. Digo, es preocupante en todos los sentidos. Digo, hoy tener un personaje como Milei, con su política que la implementa día a día en contra de los trabajadores, en contra de la sociedad en su conjunto, y todavía sigue gobernando. La verdad que no lo entiendo. Yo te decía, Carlos, me perdí un proceso de 6 años, el proceso histórico de la Argentina, estuve preso injustamente. Del año 2017 nos armaron una causa que es de público conocimiento, la causa Pata Medina, Bucra Seccional La Plata, y gracias a Dios, después de 6 años salimos libres de culpa y cargo. Se ha demostrado en la justicia que hubo un plan sistemático desde el gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri, un gobierno también antiobrero, digo, la gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro, los servicios de inteligencia de forma legales e ilegales, un sector empresarial sin conciencia social, digamos, inescrupuloso. Bueno, muchos actores participaron en un armado de la causa, que fue después, digamos, en nuestra causa fue apuntada la causa de la Gestapo antisindical, el video famoso que salió el 28 de diciembre, se puso a la sociedad en conocimiento de cómo habían armado la causa al Pata Medina y a sus compañeros. Digo, y esa causa me costó 6 años estar preso, digamos, injustamente, y gracias a Dios hubo un juez en lo federal del TOF número 2, el doctor Smori, tuvo una valentía extraordinaria, digamos, en el contexto político que había, la presión mediática, empresarial, de la política. Él hizo una resolución donde nos da la libertad por libre de culpa y cargo, pero a su vez da la nulidad de la causa, de todo lo actuado en la causa. Y hace referencia a que hubo un plan sistemático donde el gobierno nacional, por decisión del presidente, articularon en los sótanos de la democracia para perseguir y encarcelar a las dirigentes que piensan distinto. Digo, había un propósito detrás de todo esto. Digo, no era el propósito Pata Medina o Puli Medina que vayan presos injustamente. Acá había el propósito que el gobierno entendía, el gobierno nacional antiobrero de Mauricio Macri entendía que en Bucra Seccional La Plata podían encontrar un foco de resistencia ante las políticas que querían implementar en contra de los trabajadores y en contra de las pequeñas y medianas empresas y en contra del pueblo trabajador. Y eso fue el golpe que recibimos.
un golpe, y hoy lo digo con total satisfacción, digo, a mí la verdad que no me golpeó, digo, en los 6 años de estar preso salí con muchas más ganas de luchar, muchas más ganas de levantar la voz, porque si me dieron un golpe, un gobierno antiobrero, quiere decir que las cosas las estábamos haciendo bien. En la región, acá en UCRA Seccional La Plata, teníamos los valores económicos más altos del país, las condiciones de seguridad se respetaban, teníamos comisión interna, representación gremial en todas las obras de la región, digo, habíamos hecho en 20 años una ayuda social para toda la sociedad de nuestra región extraordinaria, digo, estuvimos a la altura de las circunstancias y creo que a nosotros nos miraron desde ese punto de vista, decir, bueno, estos muchachos tienen capacidad de convocatoria, logran salarios y lo que vinieron a hacer es destruir todo lo que logramos en 20 años de gestión con el Pata Medina. Digo, cuando nos intervinieron la seccional, UCRA en el orden nacional, una vez que nos metieron detenidos, el 27 de septiembre del 2017, decide por resolución de comisión directiva de intervenir el gremio y mandar un interventor. El interventor vino a bajar los salarios, vino a permitir a las empresas que no haya seguridad en los sectores de trabajo, digamos, corriendo el riesgo de accidentes graves o fatales, que después tuvimos en este trayecto de 6 años, hay más de 8 muertes por falencia de seguridad en las obras, digo, vinieron a quitarnos las conquistas que logramos durante esos 20 años, el tema social se anuló automáticamente. No, vinieron a destruir lo que habíamos construido y la dignidad que le habíamos dado a los trabajadores durante 20 años. Eso fue Carlos Vergara, digo, un paisano de Tuspagos, digamos que fue secretario general de Rosario, digamos que también fue intervenida Rosario, le quitaron el derecho a los trabajadores de elegir democráticamente, UCRA Central manda como interventor a Carlos Vergara y a la mafia de Carlos Vergara, para quedarse con la seccional Rosario. Lo mismo quisieron hacer acá en La Plata, pero acá en La Plata tuvimos la capacidad, los trabajadores constructores, digo, tuvieron la capacidad, el movimiento, porque yo estuve detenido, de resistir, de luchar, de pelear contra la intervención, de denunciar todo este atropello institucional que se le estaba dando a la clase obrera de nuestra región, y pudimos lograr la renuncia de Carlos Vergara y a su vez digo, designar un nuevo interventor que fue, digamos, César Trujillo, también otro delincuente, dentro de la organización sindical, que permitió el atropello también desde el Estado y del sector empresarial hacia los trabajadores. Digo, tenemos acá 6 años de lucha, de resistencia, y ahí todavía seguimos de pie, digo, luchando por un gremio distinto, un gremio dinámico, un gremio que represente realmente los intereses profesionales de la clase trabajadora. Estamos, digamos, solicitando que el nuevo interventor, que es Oscar Rizzo, la verdad que no puedo decir nada de él porque vino a hacer una tarea de pacificación y, digamos, y tranquilizar para dar un proceso de normalización al gremio. Pero volviendo al tema, que lo que creo que nos interesa mutuamente es Carlos Vergara, y digo que es un mafioso, ¿por qué? Porque hay una causa en Rosario, está el fiscal Moreno, que tuvo una valentía extraordinaria de enfrentar a una mafia integrada por barras bravas, por dirigentes, pseudos dirigentes sindicales, digamos, hay una imputaciones de privación ilegítima de la libertad, de venta de droga, de conexiones de negocios con el narcotráfico, negocios con los clubes de fútbol, ventas ilegales en las obras de trabajo. Digo, extorsiones a empresarios. Digo, a todo eso se enfrentó el fiscal Moreno con una valentía extraordinaria, que hoy están siendo condenados. Toda esa asociación ilícita de Carlos Vergara, Pichín Bracamonte y todos unos personajes que están ahí en Rosario, que esos son los mismos que vinieron acá a mi región, a UCRA Seccional La Plata. Digamos, vinieron esa mafia, que hicieron un acuerdo también con un barra brava de la ciudad de La Plata, del Club Estudiante de La Plata, que es Iván Tobar, digamos, porque eso lo dice Moreno en el expediente, en las imputaciones, dice que en el año 2017 empezó la asociación ilícita en la ciudad de La Plata, con la llegada de Carlos Vergara a UCRA Seccional La Plata como interventor, haciendo un acuerdo con Pichín Bracamonte y el jefe de la barra brava de Estudiantes de La Plata, Iván Tobar.
Y a raíz de eso dice el fiscal Moreno, dice que hubo hechos de sangre, extorsiones, privación ilegítima de la libertad, y bueno, el condimento que sabemos que está en el expediente, que ya creo que es público en Rosario. Digamos, por eso quiero reconocer, a veces de la justicia descreo en algunas cuestiones, pero estos fallos de la justicia, la verdad que nos da esperanza de volver a un sistema republicano donde las instituciones y los poderes funcionen como tienen que funcionar y darle las garantías a la sociedad de vivir en una sociedad más justa, equitativa. Digo, por eso quiero felicitar al fiscal Moreno de haber combatido esta mafia que no solo atacó en Rosario y funcionó, y que sigue funcionando, ahora te voy a contar algunos detalles interesantes, en Rosario, sino que vino a La Plata y quiso implementar el mismo mecanismo mafioso que estaban haciendo en Rosario. Pero acá, gracias a Dios, tuvimos los compañeros, los trabajadores constructores a la altura de las circunstancias y lo hemos combatido con las pocas herramientas que teníamos. Imagínate, nosotros los dirigentes presos, el gremio intervenido, pero los compañeros como movimiento obrero se organizaron y resistieron ante ese atropello y logramos la salida de Vergara de acá de la ciudad de La Plata. Así que hay algo que nos conecta, digo, Rosario, La Plata, digo, son estas cosas, digo, hay una mafia que nos obliga hoy a hablar, a denunciar, a poner en claro cómo fueron las cosas. Que Carlos Vergara vino acá a la región y dijo, bueno, yo vengo a normalizar, voy a hacer las cosas bien, y al contrario, vino con una mafia organizada a quitarle derecho a los trabajadores constructores. Y eso me duele porque yo amo mi sindicato. Digo, me siento partícipe de la lucha del movimiento obrero. 20 años fui miembro de comisión ejecutiva al lado de mi secretario general, el Pata Medina. Digo, le devolvimos la dignidad a los trabajadores en términos económicos, sociales, digo, culturales. Hicimos un montón de cosas, y que vengan estos personajes que se hacen de la organización sindical y de la institución en nombre de la institución a destruir las conquistas de los trabajadores. La verdad que por un lado me siento avergonzado, pero por el otro lado me siento orgulloso. Un movimiento que denunció, que resistió y que peleó para que esta mafia de acá de La Plata se vayan de una vez por todas y no vuelvan nunca más. Así que por eso te decía, hay algunas cosas que nos conectan y estamos hablando del mismo lenguaje. ¿Y la situación de Rosario ahora cuál es? ¿Cómo es la situación en este momento? La situación de Rosario me llama mucho la atención, digo, porque, digamos, el fiscal Moreno está condenando, que ya están firmando abreviado los muchachos, la mafia de Carlos Vergara y compañía, son todos los personajes que anduvieron ahí en Rosario, ustedes lo conocen a todos. Pero se olvidó una parte, Sisto Oldazábal, el famoso Colorado, el que ahora quedó como secretario general, fue miembro de comisión ejecutiva con Carlos Vergara. Digo, él no puede estar en desconocimiento todo el daño que se le causó a los trabajadores, digamos, todas las extorsiones que le hicieron a los empresarios, todos los negociados que hicieron con las barras bravas, digamos, hasta hechos de sangre hay en Rosario por el tema de Wocra y la barra brava de Central. Digo, no es joda esto. Digo, y lo sacan a Carlos Vergara, lo están condenando, y ¿quién está conduciendo la organización sindical? Oldazábal. Digo, nos tiene que llamar la atención. Digo, porque acá lo que tenemos que entender que hay trabajadores, está la institución, digo, hay que denunciar de la seccional Rosario, porque fue parte de la asociación ilícita. Nosotros tenemos una audiencia ahora con el fiscal para llevarle prueba que esa asociación ilícita sigue funcionando, más allá que una parte está siendo condenada. Digamos, los arrendamientos que hablan en el expediente, yo te estoy hablando de todo lo que está en el expediente, nada, no me vas a escuchar a mí decir nada que no hay un expediente judicial y que la investigación lo ha comprobado de esa naturaleza. Los arrendamientos que hablan, las extorsiones que le hacían a los empresarios, todavía siguen ocurriendo. Digo, la mujer de Carlos Vergara todavía sigue cobrando un sueldo de una empresa constructora, la hija, el hijo, digamos, hay todavía arrendamientos que se mantuvieron en el tiempo, más allá que Carlos está preso, digamos, y eso no es el seguimiento de una asociación ilícita de la que está condenando el fiscal Moreno. Digo, yo voy a llevar toda esta documentación a Rosario,
porque no me puedo quedar callado, porque esa asociación ilícita se empezó en la ciudad de La Plata y se implementó en Rosario también, que todavía sigue sucediendo. Y hay muchos datos interesantes que vamos a aportar a la justicia de Rosario, de cómo sigue esta asociación ilícita, digamos, funcionando, en perjuicio de los trabajadores. Yo soy un trabajador, un obrero de la construcción, digo, vuelvo a repetir, amo mi sindicato y estas cosas me duelen. Que un delincuente, que un mafioso esté a cargo de una seccional conduciendo el destino de los trabajadores constructores. Y el resultado va a ser sencillo, digo, va a ser un retroceso para los trabajadores y los únicos beneficiados salen estos pseudos dirigentes que dicen defender los intereses profesionales de los trabajadores. Por eso no me voy a quedar callado, voy a ir hasta las últimas consecuencias, porque creo que los trabajadores constructores se merecen tener dirigentes a la altura de las circunstancias y que defiendan realmente los derechos de los trabajadores y no que se hagan millonarios, que sean mafiosos, que integren asociaciones ilícitas. Digo, yo hago un llamado a la reflexión a los trabajadores constructores de Rosario, que luchen, que peleen por sus derechos, que luchen por un gremio distinto, un gremio dinámico, un gremio que está a la altura de las circunstancias, un gremio que realmente defienda los derechos de los trabajadores, porque estas cosas no se pueden tolerar más en la Argentina. Estas cosas, estos problemas hay que abordarlos de fondo, hay que combatirlos y hay que buscar una solución en beneficio de la clase obrera y de la industria de la construcción, en fin, y de la sociedad argentina. Porque si nos quedamos callados, nos quedamos tranquilos en nuestras casas, digo, estas mafias siguen avanzando, se hacen de la organización sindical para hacer negocios que no tienen nada que ver con el espíritu de nuestro gremio, de nuestra querida UOCRA en el orden nacional. Por eso te agradezco que me hayas llamado, que me permitas decir unas palabras a los trabajadores constructores de Rosario, contar nuestra historia. Por eso digo, estoy en condiciones de que me preguntabas recién, preguntar lo que necesite, que estoy en condiciones de responder. Cristian, para cerrar, tuvo un allanamiento, Sixto, el actual secretario, un allanamiento donde encontraron armas, no hace mucho, fue creo que el año pasado. ¿Tiene que ver con esto que estás planteando? Claro, porque es una mafia. Sigue siendo una mafia, la asociación ilícita de Carlos Vergara, que se inició en el 2017 en UOCRA Sección en La Plata, sigue funcionando en Rosario. Y eso es lo que me preocupa a mí. Digo, los trabajadores constructores tienen que hacer un llamado a la reflexión y empezar a organizarse a combatir esa mafia que sigue en ejecución. Digo, Olazaba es un mafioso y que estuvo al lado de Carlos Vergara y yo lo escuchaba en un medio de comunicación y se hacía el desentendido. No sé por qué lo meten preso acá, nosotros lo vamos a defender. 20 años, hermano, estás al lado de Carlos Vergara. Sos parte de la mafia, sos parte de la asociación ilícita. Él no tiene por qué estar conduciendo los destinos de los trabajadores, y más como llegó, porque él llegó como de la mano del interventor. Fueron a intervenir Rosario hace unos años atrás, quitándole el derecho a los trabajadores de votar y de elegir a su dirigente como tiene que ser, como marcan los estatutos sociales, como marca la Constitución Nacional, como marca, digo, entonces el que hoy está a cargo de la seccional Rosario es un mafioso. Es un delincuente y pertenece a una asociación ilícita. Nosotros vamos a ir desde La Plata a Rosario a llevar toda la documentación para demostrar al fiscal que debe seguir investigando, que ha quedado algunos cabos sueltos en esa investigación y que todos los responsables que fueron y que son tienen que pagar porque le hicieron un daño a los trabajadores, un daño a la organización sindical, a la institución y un daño a la sociedad argentina. Por lo tanto, a las mafias hay que combatirla con la verdad, con las pruebas que hay, y nosotros vamos a hacer ese trabajo. Digo, me llamaron un montón de compañeros de Rosario pidiéndome que vaya a visitarlo, que quieren hablar conmigo, que yo les cuente lo que vivía acá en La Plata con Carlos Vergara y su mafia, para que nos organicemos, para que ellos se organicen y puedan defender a su gremio y una vez por todas puedan tener representantes gremiales que realmente defiendan el único interés que tiene que haber, que los intereses profesionales de la clase obrera y de los trabajadores constructores. Por eso digo, en esta situación nos encontramos, una situación dolorosa que nos entristece a todos,
Digo, Gerardo Martínez siempre nos predica que sobre todas las cosas y por arriba de los hombres está la organización sindical, que hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que jerarquizarla. Digo, y nosotros estamos en ese camino, en esa línea que nos marca Gerardo Martínez, de entender que la UOCRA es para nosotros un estilo de vida y tenemos que predicar y nuestras acciones tienen que ser el ejemplo de un gremio dinámico, conciliador, solidario, un gremio que está a la altura de circunstancias, que defienda a los trabajadores, que le garantice la vida, la salud, la educación, el perfeccionamiento. Digo, nosotros entendemos que ese es el camino que nos marca Gerardo Martínez. Pero hay lamentablemente algunos que se dicen ser dirigentes que no entienden cuál es la tarea que se tiene que hacer dentro de la organización sindical. Así como Carlos Vergara, tenemos a César Trujillo y te puedo nombrar un montón de personajes que hay en la UOCRA que realmente no entienden el mensaje que nos dice nuestro líder, nuestro secretario general, Gerardo Martínez. Digo, hacen todo lo contrario y dañan a la institución y dañan al movimiento obrero. Cristian, gracias por la comunicación. Vamos a seguir charlando. Un abrazo. Bueno, te agradezco, gracias por el llamado. La verdad que para mí me da una alegría porque que Rosario se interese, el periodismo de Rosario se interese en lo que nos pasó acá en la ciudad de La Plata y lo que está pasando en Rosario. La verdad que eso habla muy bien porque hay que dar lucha, le hacen mal a la sociedad argentina. Muchísimas gracias, te mando un saludo. Un abrazo. Chau, chau.